¿Quién no ha visto alguna vez una película de espeluznantes momias resucitadas, de faraones excéntricos o imponentes pirámides? Seguramente la respuesta de la mayoría va a ser que sí han visto este tipo de películas. Y déjenme decirle que mucho de todas estas cosas que nosotros vemos en las películas tienen su origen en la milenaria cultura de Egipto. Este antiguo Egipto, la tierra de los difuntos, donde sus restos arqueológicos hablan por sí mismos de su monumentalidad, del esplendor, de los tesoros, de las momias, que nos reflejan sin duda alguna ¿qué tan involucrada estaba la sociedad egipcia con sus fallecidos y el más allá? Y en uno de sus más reconocidos libros, en el Libro de los Muertos, se da cuenta de esta situación. El Libro de los Muertos es el nombre que se le da de manera moderna a un texto funerario que se utilizó en el Imperio Nuevo, hacia el 1550 a.C. hasta el 50 a.C. El nombre egipcio original para este texto se escribe de esta manera. Y es convencionalmente traducido por los egiptólogos como el libro de la salida al día o el libro de la emergencia a la luz. ¿Cuál era la función del libro de los muertos? El texto consistía en una serie de sortilegios mágicos destinados a ayudar a los difuntos a superar el juicio de Osiris, a asistirlos en su viaje a través del Aduat, el inframundo, y viajar al Aru en la otra vida. El Libro de los Muertos era parte de una tradición de textos funerarios iniciada por los más antiguos textos de las pirámides y textos de los sarcófagos, que se inscribían sobre los muros de las tumbas o en los ataúdes y no sobre papiros. Algunos de los sortilegios del Libro de los Muertos fueron extraídos de estos textos antiguos que datan del milenio 3 a.C., mientras que otras fórmulas mágicas fueron compuestas más tarde en la historia egipcia y datan del tercer período intermedio. Algunos de los capítulos que componían este libro se siguieron inscribiendo después en las paredes de las tumbas y también de los sarcófagos, y tal como habían sido los sortilegios desde su origen. Este Libro de los Muertos se introducía en el sarcófago o en la cámara sepulcral del fallecido y viajaba con él. El Libro de los Muertos comprende cerca de más de 200 sortilegios o capítulos, como los podemos llegar a reconocer nosotros, para emplear de mejor modo la palabra de los egiptólogos. Algunos eran muy largos y antiguos y otros eran más cortos y cabían en muy pocas líneas, cuyo conocimiento le permitía al difunto orientarse en el mundo inferior que debería recorrer en el recurso de este viaje por las 12 regiones de Duat, que después las vamos a estar detallando, en el inframundo, reconocer a los dioses que les eran favorables y aquellos guardianes que iban a ir cuidándolo en el transcurso del recorrido por las 12 ciudades. Quienes fallecían tenían que previamente seleccionar qué sortilegios podía contener su libro para que después les ayudasen en el proceso de su llegada a la otra vida. Sin embargo, había varios hechizos y rituales que sí o sí tenían que constar en su Libro de los Muertos, ya que esto iba a garantizar su paso a la inmortalidad. El proceso para que los egipcios pudieran arribar al más allá y tener acceso a la eternidad comenzaba aquí en la tierra, en primera instancia con el embalsamamiento de sus cuerpos una vez fallecidos. Es ahí donde empezaba este proceso. La casa donde se realizaban los embalsamamientos era conocida como la Casa de la Muerte. Era un lugar donde se procedía a la preservación del cuerpo. Los embalsamadores en primera instancia deshidrataban el cuerpo tras extraerle los órganos interiores. Las vísceras, tratadas por separadas, eran depositadas en 4 recipientes de barro cocido o de piedra, los vasos canopes, que del Imperio Nuevo en adelante se distinguieron por la forma de sus tapas, a las que luego se llamaron los 4 hijos de Horus. Estos 4 hijos de Horus protegían el contenido de la destrucción, y las divinidades representadas en cada una de las tapas de estos vasos eran los siguientes: Amset, en una vasija con tapa en forma de cabeza humana que guardaba el hígado. Hapi era una vasija con la tapa en forma de cabeza de papión o de babuino, donde se depositaban los pulmones. Keben Shenuef era una vasija con tapa en forma de cabeza de halcón, y ahí se guardaban los intestinos. Y por último, Duamutef, que era una vasija que tenía una tapa en forma de chacal y adentro se guardaba el estómago del difunto.
El proceso básico comenzaba colocando el cuerpo sobre una tabla plana y practicando un corte en el abdomen. En las momificaciones más elaboradas, el corte lo hacía un sacerdote llevando una máscara de Anubis, la deidad que se asociaba con la momificación y era el guardián de la necrópolis. Entonces ahí se separaban, como ya dijimos, los pulmones, el hígado, los intestinos y el estómago, que se extraían y se momificaban, aparte para luego guardarse en los vasos canones. Cada vaso estaba protegido en la tumba por una diosa titular, aparte de los dioses que estaban representados en esos vasos. Los egipcios creían que si no los guardaban bien, el difunto no reviviría en la otra vida. Además, el cuerpo se sumergía en una sustancia que se llamaba natrón durante unos 40 días con paquetes de natrón dentro del pecho. El natrón deshidrataba el cuerpo. Otra de las cuestiones que era necesaria que tuvieran en cuenta según el libro de los muertos era la posesión de este segundo nombre que ellos tenían que conocer, porque era el nombre que les iba a permitir abrir las puertas a la eternidad. Según el libro de los muertos, cada una de las personas posee un Ka, que sería algo similar a lo que nosotros conocemos como alma, y allí está almacenado ese segundo nombre que tienen que conocer para tener acceso a la eternidad. El libro de los muertos es quien les va a otorgar este segundo nombre para que eso sea posible. Mediante la virtud y el poder de las plegarias que están en este libro de los muertos, que son los sortilegios, es que las personas a través de su Ka iban a poder recitar delante de los dioses y el juicio aquellas letanías o esa confesión negativa que les iba a permitir tener acceso a la eternidad. En esta confesión negativa el difunto tenía que producir entonces lo que se llamaba la confesión negativa ante Tot y ante Anubis, quien estaba con cabeza de chacal, y atentos a la balanza, el muerto debía justificarse, entre otras cosas, de no haber cometido pecado contra los hombres, no haber hecho nunca nada que pudiese disgustar a los dioses, de haber respetado las jerarquías, no haber fornicado los lugares puros, ni haber reducido el codo, ni haber robado la tierra del vecino, no haber contado mal los lingotes de plata que debía dedicarse al tesoro de los santuarios, entre otras cosas. Ante los 42 dioses armados de cuchillos y ante Tot y ante Anubis, el difunto debía hacer esta confesión negativa en tanto se iba golpeando el pecho. Una vez que ya había pasado el proceso de la confesión negativa, Tot y Anubis iban a consultar a la balanza de los dioses, donde se iba a pesar el corazón del difunto y la pluma de Maat. Si la pluma de Maat se equilibraba con el peso del corazón, entonces el que había fallecido podía tener acceso a la vida eterna. La pluma de Maat representaba a la diosa del mismo nombre y era aquella que representaba el equilibrio de la paz, el universo, la alegría, la verdad y la justicia. La Duat era el inframundo de la mitología egipcia, el lugar donde se celebraba el juicio de Osiris y donde el espíritu del difunto en primer lugar tenía que deambular e ir sorteando distintas adversidades para poder llegar a este juicio. Esto también se narra en el libro de los muertos y el libro dice que también debían pasar por una serie de puertas para poder enfrentarse en estas diferentes etapas del viaje que se describen en el libro de las puertas. Para ir cerrando la reseña sobre el libro de los muertos, no nos podemos olvidar de la maldición del faraón, ya que cuando las grandes tumbas fueron descubiertas y profanadas para ser investigadas, ocurrieron hechos muy siniestros y particulares que se dieron a llamar la maldición del faraón, como por ejemplo sucedió en el caso de la tumba de Tutankamón, donde su descubridor y profanador murió después de una larga agonía y cuenta la historia que lo hizo aullando debido a grandes visiones que tenía sobre la tumba de Tutankamón. Vamos a recomendar este libro porque da cuenta de la vida espiritual, social, política y también económica que se vivía en ese momento en Egipto y nos va a dar un buen marco teórico para que todas aquellas películas o series que hayamos podido ver, como por ejemplo La Momia, tengan un sustento histórico. Sin duda alguna, el libro de los muertos es un muy buen libro para que leamos.